Buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver dos temas, el planteamiento del problema y los usuarios. Una de las características distintivas del ser humano es su capacidad de resolver problemas, pero más importante es la capacidad que tiene de plantear. Entonces nosotros entendemos como problema cualquier dificultad que no se puede resolver automáticamente. Es una cuestión o punto discutible que requiere una solución. A partir de las problemáticas que se nos van presentando, vamos resolviendo y a su vez se nos presentan más problemas. Y entonces, como seres humanos, todo el tiempo estamos resolviendo problemáticas que se nos van presentando. En cuanto a los arquitectos, nosotros somos diseñadores del entorno espacial. Entonces, trabajamos en resolver diferentes problemáticas. Estos van desde el tipo estético, funcional, ambiental, espacial, constructivo, estructural, entre otros. Nosotros como arquitectos nos toca resolver los problemas en las ciudades. Y entonces, a partir de las problemáticas que se van solucionando, podemos decir que hemos evolucionado. Como ejemplo tenemos la vivienda. ¿Sí? A partir del contexto histórico que podamos revisar, nos podemos dar cuenta de las problemáticas que el arquitecto en su momento resolvió hasta llegar a nuestro periodo actual. Y entonces, ¿quiénes son los elementos principales de la arquitectura? Los usuarios. ¿Por qué? Porque son los que van a habitar los espacios que diseñemos. Nosotros el primer acercamiento que tenemos es con nuestro cliente. El cliente nos contrata y nos pide que diseñemos algo. Pero es importante entender que no necesariamente el cliente es quien va a ser el usuario principal. Entonces, nosotros nos apoyamos en entrevistas o encuestas para resolver y entender las necesidades de los usuarios. ¿Cómo se define un usuario? Lo primero que tenemos que hacer es obtener la información. ¿Qué necesita? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo se comporta y actúa? ¿Cuál es el contexto en el que estará y cómo afectará? Entonces, a partir de esto, nosotros diseñamos una entrevista que después iremos a aplicar. Y a partir de esto, nosotros vamos a analizar las características de los usuarios y definirlos, como son el aspecto sociocultural, actividades del usuario, ocupación, sexo, edad, características físicas generales, experiencias, entre otros. Entre mayor información tengamos de los usuarios, mejor vamos a resolver nuestro proyecto arquitectónico. ¿Para qué nos sirve entender al usuario? Para entonces diseñar a partir de lo que el usuario necesita y no a partir de lo que yo quiero. Y entonces esto nos ayuda a entender los futuros consumidores y así garantizar el éxito de la propuesta arquitectónica. ¿Cómo se crean los usuarios? Primero necesitamos establecer los objetivos, recolectar información, analizar los datos, crear al personaje y usarlo en el proceso de diseño y evaluación. Es importante enfocarnos en los valores humanos, tener empatía con las personas que vamos a entrevistar y entender cuáles son los elementos fundamentales para ellos. Es importante entender y saber cuáles son los pensamientos, emociones y motivaciones de la persona. Esto para poder innovar en el proyecto que vamos a realizar. Debemos preguntar el porqué de cada una de las preguntas. Entre más información tengamos, esto garantizará el éxito de nuestro proyecto. Necesitamos incentivar las historias. Si el cliente o usuario nos platica algún tipo de historia, nosotros tenemos que identificar los elementos más importantes. No, no temer al silencio. Frecuentemente cuando hay un silencio en una entrevista es porque el entrevistado está reflexionando. Otro punto o aspecto importante es poner atención al lenguaje no verbal. No sugerir respuestas. A veces como arquitectos tenemos ciertos gustos y queremos influir en nuestro cliente, pero
en este primer acercamiento nosotros tenemos que entender al usuario, sus gustos, y después en una segunda entrevista ya pudiéramos hacer aportaciones. Las preguntas deben de ser de manera neutral. Regularmente se hacen entrevistas en pares y lo hacemos de uno en uno. Esto, por ejemplo, cuando diseñamos una casa, ¿sí? Para una familia, entonces lo vamos haciendo en pares y dejar que todos hablen, pero de uno por uno, manteniendo un orden. Otro punto, asegurarnos de estar preparados para documentar. Se puede llevar algún tipo de apoyo para grabar o llevar nuestra libreta para hacer todas las anotaciones necesarias. De la misma manera podemos llevar apoyo visual, como son revistas o nuestra tableta, en donde podemos enseñar imágenes para estar lo más cercano a la idea. Debemos de evitar a toda costa la subjetividad. Si está bonito, grande. La actividad para el día de hoy. Deben revisar el video que está en Brightspace sobre la entrevista a un cliente y realizar un cuestionario lo más completo posible que pueda servir como guía a la hora de realizar una entrevista a un cliente que desea construir su casa. Esta información la vamos a revisar la siguiente semana.